Sin más que comentarles, daremos inicio entonces a la primera plática. La ponencia es llamada Fisiología del Ejercicio, el ejercicio aeróbico y anaeróbico. La ponente es la doctora María Patricia Arias Gutiérrez, es de la Universidad de CES, Medellín, Colombia. Es médica veterinaria y tiene maestría en Ciencias Básicas Biomédicas en el área de Fisiología del Ejercicio por la Universidad de Antioquia, Colombia. Es doctora en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Camerino en Italia. Actualmente es profesora titular de la Universidad CES, donde es docente de pregrado en los programas de Fisiología Animal 2, Medicina Interna de Equinos y Medicina Deportiva. En posgrado es docente de los programas de maestría en Medicina Veterinaria Equina con especialización en imagenología. Realiza la evaluación de rendimiento deportivo en caballos de diferentes disciplinas y el diagnóstico cardiológico en ECUS-Lab, un centro de investigación y servicio donde se obtiene diagnóstico de alto valor predictivo para tomar decisiones que mejoren la capacidad competitiva, conservando el bienestar equino. Su investigación principal es en medicina deportiva, como ustedes han escuchado, y tiene más de 5 publicaciones en estos últimos 5 años. Damos la bienvenida entonces a la doctora María Patricia Arias y muchas gracias. Un cordial saludo para todos, para los ponentes, especialmente a todos los asistentes. Un abrazo al doctor Mariano, perdón. Y bueno, sin más introducción, vamos a comenzar porque el tiempo es oro en este tema tan denso. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces es un reto muy grande hablar de metabolismo aerobio y anaerobio durante la actividad física. Voy a hacer una súper síntesis, sobre todo desde la parte de la bioquímica, para poder comprender los aspectos generales más importantes relacionados con este tema. Lo primero que debo resaltar es que el caballo es un atleta por excelencia entre todas las especies animales, con una gran capacidad aerobia, incluso más que la del humano, y eso se debe a una serie de factores evolutivos y también de mejoramiento entre las diferentes razas ecuestres. Tenemos entonces muchas modalidades deportivas, muchos caballos deportistas que van a realizar una actividad física desgastante desde el punto de vista metabólico, oxidativo, no solamente con un alto costo energético, sino que, como mencionaba ahora el doctor Méndez en el video, la recuperación de un caballo después de una carrera, por ejemplo, en un hipódromo, oscila entre 2 y 3 días. Yo no me voy a meter pues con el estrés oxidativo, pero entonces vamos a comenzar a hablar de metabolismo aerobio y anaerobio, reconociendo siempre que el ejercicio, es un estrés físico y mental para el caballo, que rompe la homeostasia y que obliga a generar una serie de respuestas inmediatas y unas adaptaciones a largo plazo. Bien, entonces debemos reconocer nuestra moneda energética, aquí la vemos, el ATP, y hay varios sistemas generadores de ATP en el organismo. El hecho de que esos sistemas metabólicos se activen van a depender del tipo de actividad física que el caballo realice. No podemos hablar del metabolismo de una manera aislada. Aquí vemos que el gasto energético debe estar muy bien acoplado a la ventilación pulmonar, también al gasto cardíaco y por lo tanto a la entrega de sangre y de oxígeno hacia los tejidos durante un ejercicio. Entonces, esta gráfica del doctor Hodgson me gusta mucho porque vemos cómo el gasto de oxígeno o el consumo de oxígeno por parte de las células musculares depende en gran medida de que esa célula muscular tenga una buena perfusión, de que el corazón entregue un buen volumen sistólico en cada latido y que los pulmones y en general todo el sistema respiratorio permita que haya una buena ventilación. De esta manera todos los sistemas están acoplados.
En los deportistas, el sistema más limitante de la capacidad aerobia, sobre todo, es la ventilación pulmonar, la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Los sistemas generadores de ATP, vemos aquí básicamente estos tres, se agrupan como los sistemas anaerobios. No es que ellos se activen en ausencia de oxígeno, sino que no necesitan tanto oxígeno como si lo necesita el sistema aerobio, también conocido como sistema oxidativo. Entonces, vemos acá que entre los sistemas anaerobios tenemos el de la creatina fosfato, que es muy rápido, el sistema glicolítico o anaeróbico láctico, más conocido como sistema anaerobio láctico. Estos dos sistemas se caracterizan porque son de reclutamiento rápido, es decir, responden rápidamente cuando el caballo debe realizar un ejercicio de alta intensidad para generar ATP. Se activan rápidamente y se van a activar en el citoplasma de la célula muscular, mientras que el sistema aerobio oxidativo es más lento en su reclutamiento porque implica el trabajo de muchos transportadores de la membrana mitocondrial, de activación de enzimas mitocondriales, por lo tanto, aunque es altamente eficiente, él es más lento en todas sus respuestas, por lo tanto, pues esa es una limitación de este sistema. En general, los sistemas anaerobios son los que van a predominar en su activación para generar ATP en ejercicios de muy alta intensidad o esfuerzo, mientras que el sistema aerobio oxidativo es el que va a predominar en ejercicios de baja intensidad. Ya voy a calificar a qué me refiero con esta intensidad. Además, no debemos olvidar que estos sistemas están influenciados por una cantidad de neurotransmisores y también de hormonas. Aquí vemos cómo durante la actividad física se liberan todas estas hormonas que promueven el gasto de energía, la adrenalina, el cortisol, las hormonas tiroideas, el glucagón y la hormona del crecimiento aumentan durante el ejercicio para promover la glucogenólisis, la lipólisis y en general el gasto energético para proveer rápidamente el ATP necesario para la actividad muscular. Bien. Entonces, debo definir primero la intensidad. ¿Cómo se califica para que esto se haga de una manera objetiva? Hace muchos años la intensidad del ejercicio se calificaba con base en la percepción del esfuerzo. Sin embargo, la percepción del esfuerzo es subjetiva. De hecho, la llaman así, percepción subjetiva del esfuerzo. En humanos, por ejemplo, le preguntan a la persona que califique de 1 a 10 qué tan intenso o qué tan difícil es un ejercicio. Pero en el caballo es más subjetiva aún, porque en realidad el jinete está calificando el esfuerzo del caballo, no de sí mismo. De manera que la manera adecuada de calificar la intensidad o el esfuerzo de un ejercicio es con base en la frecuencia cardíaca máxima teórica del caballo cuando él realiza un esfuerzo máximo, que es de 240 latidos por minuto. Con base en esta frecuencia cardíaca, se sacan unos porcentajes cuando el caballo está trabajando al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, a 120 latidos por minuto o menos, decimos que ese es un ejercicio de muy baja intensidad, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando el caballo está simplemente caminando. En la zona 2 ya tenemos un porcentaje mayor de intensidad y vemos que si el caballo está trabajando entre 120 y 150 latidos por minuto, estará en la zona 2 o de baja intensidad. Cuando va en 150, 180 latidos por minuto, estará en la zona de intensidad moderada o zona 3. La zona 4 es cuando va entre 180 y 200 latidos por minuto y decimos que ese ejercicio es de alta intensidad, así lo calificamos. Y un ejercicio submáximo es el que se realiza a más de 200 latidos por minuto, muy cerca de 240.
Cuando ya el caballo alcanza los 240 latidos por minuto, entonces decimos que el caballo está en su intensidad máxima. Entonces, como vemos acá, para medir esta frecuencia cardíaca necesitamos de un sensor cualquiera. Polar es el más utilizado por ser el primero pues, que se desarrolló para equinos específicamente. Y estos sensores nos arrojan esta información, cuánto es la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. De esta manera, al final de una sesión de ejercicio, podemos grabar esta información y analizarla para calificar el esfuerzo realizado por el caballo. Pero lo más importante de esto es que, como vemos acá, a medida que incrementa la intensidad o la velocidad o la explosividad o el esfuerzo, vemos cómo el tiempo de una actividad física se debe reducir. Es decir, cuando el caballo está trabajando a muy baja intensidad o baja intensidad, eso lo puede hacer durante horas. Es el caso de los caballos de enduro que compiten en carreras de 120 hasta 160 kilómetros por 12, 14 horas, algunas duran hasta 2 días, algunas de esas competencias, pero realmente el caballo está haciendo ahí un ejercicio que está en la zona 2 y 3, está trabajando en la zona de baja intensidad y moderada intensidad. Pero si pensamos en una carrera en el hipódromo que dura menos de un minuto, en las de 800 metros, por ejemplo, el caballo estará trabajando en esta zona 5, pero no por mucho tiempo. Este ejercicio no se podrá sostener por mucho tiempo porque vamos a matar al caballo de fatiga, literalmente. Intensidad y tiempo entonces son inversamente proporcionales. En la medida en que incrementemos la intensidad o el esfuerzo de una actividad física, debemos reducir el tiempo de ejercicio. Pero también vemos cómo se relaciona esto con el metabolismo. Vemos aquí un concepto que es el umbral aerobio y aquí el umbral anaerobio. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que en la zona 1 y en la zona 2 de muy baja y baja intensidad, el caballo está sintetizando ATP a partir del metabolismo aerobio principalmente. No exclusivamente a partir del metabolismo aerobio, pero sí es el que más contribuye para generar energía. Cuando el caballo está trabajando entre 150 y 200 latidos por minuto, que a esto lo llamamos zona de transición, está utilizando un metabolismo aerobio y anaerobio. Es decir, ahí el metabolismo es mixto porque está sintetizando ATP a partir de los dos sistemas, casi que equitativamente. Y cuando el caballo trabaja alrededor de 200 latidos por minuto, a esta frecuencia cardíaca alcanza el umbral anaerobio. Es decir, de aquí en adelante, el metabolismo es predominantemente anaerobio. ¿Por qué se llama umbral anaerobio? En la definición del umbral anaerobio, este es el punto en el cual la síntesis de lactato en sangre supera su depuración y se empieza a acumular el lactato en sangre. El valor es de 4 milimoles por litro de lactato en sangre. En caballos es igual que en humanos, porque es un concepto pues universal. Entonces, cuando el caballo alcanza alrededor de los 200 latidos, nosotros, sin necesidad de medir el lactato, podríamos inferir, imaginarnos que en ese punto el caballo está alcanzando o cerca de alcanzar su umbral anaerobio. Esto lo demostró hace muchos años el doctor David Hodgson con sus estudios en caballos de carreras, y él demuestra en su libro cómo existe una alta correlación entre ese valor de lactato de 4 milimoles por litro y los 200 latidos por minuto en un caballo. Entonces vemos cómo esas zonas de esfuerzo o intensidad y esa frecuencia cardíaca que nos permite calificar la intensidad están altamente relacionadas con el metabolismo. Ahora,
Vemos aquí otros factores propios del caballo o externos que también van a determinar la intensidad, como son la raza, porque especialmente el tipo de fibras musculares va a variar mucho entre las diferentes razas de caballos. También la edad, en la medida en que el caballo se vuelve más adulto, va adquiriendo más adaptaciones metabólicas y fisiológicas al entrenamiento. Básicamente casi todos van mejorando su capacidad aerobia, entonces eso también nos va a determinar el esfuerzo o la intensidad de una actividad física. Pensémoslo de esta manera, es mucho más fácil en términos de costo energético y en todo sentido para un caballo de 8 años saltar 1,30 metros que para un caballo de 4 años que apenas está comenzando. El entrenamiento también va a determinar la intensidad. A medida en que el caballo esté más entrenado y bien entrenado, va a adquirir una mayor capacidad aeróbica. Y el deporte ecuestre pues tiene muchísimo que ver, porque no podemos igualar el entrenamiento de un caballo de carreras al de un caballo de enduro. De manera que si el entrenamiento día a día tiene un objetivo que es mejorar la resistencia o capacidad aerobia, entonces el caballo estará haciendo muchos ejercicios de trote y galope para mejorar esa capacidad, mientras que en los caballos de carrera lo que queremos es mejorar la velocidad, la rapidez, la explosividad, y ellos, el tipo de entrenamiento pues va a ser muy diferente y va a ser enfocado hacia ganar más velocidad o fuerza que hacia ganar resistencia. Entonces todo esto pues nos va a afectar la intensidad del ejercicio. Bien. Pasemos ahora entonces a los sistemas generadores de energía, de ATP. Voy a hablar primero de los sistemas anaerobios. Y aquí tenemos el sistema de la creatina fosfato, que es muy rápida. La creatina fosfato es el primer sustrato que se hidroliza durante un ejercicio de alta intensidad porque su respuesta es rapidísima. Pensemos en un caballo de carreras en el hipódromo, que sale del partidor a toda velocidad y que va a correr una carrera de 800 metros, que dura menos de 1 minuto. ¿Qué vamos a tener inicialmente en los primeros segundos? Que el ATP libre y disponible en el citoplasma de la célula muscular pues se va a gastar muy rápidamente, de manera que la creatina fosfato se debe hidrolizar, esto lo hacen enzima, la creatikinasa, y se rompe ese enlace de alta energía, se libera este grupo fosfato, pero eso nos va a servir para regenerar el ADP en ATP nuevamente. Se dice que en humanos este sistema de la creatina fosfato provee energía muy rápida, pero dura muy poco tiempo. Esta es su principal limitación. En humanos de 10 a 15 segundos. En caballos se habla de 6 segundos. Es decir, ese caballo que sale del partidor a toda velocidad, al cabo de 6 segundos ya ha hidrolizado toda su reserva de creatina fosfato para sintetizar ATP. Como este sistema se agota rápidamente, aunque es de rápida respuesta, como se agota rápidamente, entonces necesitamos otros generadores rápidos de ATP. Entonces continúo con el metabolismo anaerobio, conocido como metabolismo anaerobio láctico, porque vemos que si la glucosa se desdobla a piruvato, pero necesitamos energía rápidamente, y ese piruvato se deriva al lactato, que estamos en la glicólisis anaerobia, en el citoplasma de la célula. Entonces, es este sistema el que va a seguir proveyendo energía para la contracción muscular de ahí en adelante. Es decir, se activa la glicólisis anaerobia para proveer energía. También se activa la glicólisis aerobia, pero digamos que la contribución de este sistema
a generar energía en un caballo de carreras es poca, por lo que ya mencioné, porque es un sistema lento, porque las mitocondrias se demoran en activar ese metabolismo que se va a llevar a cabo allí, por la limitación del oxígeno y sobre todo de la entrega del oxígeno a los tejidos. Vemos entonces que si la glicólisis anaerobia es el segundo sistema que nos provee energía y el principal en una carrera de hipódromo, vamos a tener un producto final que es el lactato. El lactato es simplemente un intermediario del metabolismo de los carbohidratos. No es el villano como nos lo han escrito por mucho tiempo. No es el causante de la fatiga muscular. Él por sí mismo. De hecho, él es un sustrato muy valioso porque se puede utilizar para resintetizar glucosa en ciertos momentos. En realidad lo que provoca la fatiga muscular son otros factores centrales, periféricos, por parte del sistema nervioso central y también del músculo. Y en el músculo básicamente la principal y primera causa de la fatiga es la acidificación muscular, no el lactato per se. Bien, entonces tenemos que él sigue proporcionando pues, la energía para la contracción muscular y en menor medida también se activa la glicólisis aerobia y la oxidación incluso de otros sustratos por el metabolismo oxidativo, pero en menor grado. Y bueno, vemos acá los protones generados como consecuencia de la activación de esta glucólisis anaerobia durante el ejercicio, que son los verdaderos y principales responsables de la fatiga muscular. Miremos en este ejercicio lo siguiente. Si tenemos una carrera de 400 metros en el hipódromo y medimos en un cuarto de milla cómo es la contribución del metabolismo anaerobio y aerobio para generar ATP, vemos entonces cómo en este caso, durante estos 30-40 segundos que dura esta carrera, el 60% de la energía proviene del metabolismo anaerobio, tanto aláctico, es decir, el desdoblamiento de la creatina fosfato, como láctico. Y el 40% de la energía proviene del metabolismo aerobio. Y si vemos en una carrera ya de 2 kilómetros, que son generalmente las más largas, 2100, 2300 metros, en un pura sangre inglés, vemos cómo aquí se invierte la relación. Pero si pensamos en estas carreras largas, y si nosotros hemos observado a los caballos en el hipódromo, ya el caballo no sale del partidor con su máxima capacidad de trabajo y con su máxima velocidad, sino que sale al galope, pero es un poco controlada la velocidad por el jinete. Y en la medida en que ya se va acercando a la meta, va a rematar o va a alcanzar una mayor velocidad. Entonces lo que sucede acá en esta carrera de 2100 metros es que el 30% de la energía proviene del metabolismo aerobio y el 70% anaerobio y el 70% viene del metabolismo aerobio. O sea que se invierte esa relación. Y adicionalmente, además pues de la distancia, aquí hay otro factor por el cual no es ideal comparar la contribución del metabolismo anaerobio y aerobio, y es la raza, porque ya mencioné que este es uno de los factores que va a determinar la intensidad, al ser diferente la composición muscular en caballos cuarto de milla o en caballos pura sangre inglés. Más adelante ampliaré este concepto. Bien, y volvamos a nuestra gráfica de intensidad, que es muy importante comprenderla y saberla utilizar. Anteriormente les mostré una gráfica que nos muestra la calificación o la clasificación de las zonas de ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5 según el consumo máximo de oxígeno del caballo. VO2 es el consumo de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno en el caballo es teóricamente
150 y 155 mililitros por kilogramo por minuto. Bien, entonces, ¿qué es este consumo de oxígeno? Es el oxígeno entregado a la célula muscular y otras. Lo que pasa es que la célula muscular es la que más se gasta el oxígeno durante el ejercicio. Es el oxígeno entregado a la célula para que pueda hacer eficientemente un metabolismo aerobio o mitocondrial. Entonces, cuando vemos esta gráfica, parece contradictorio lo que les mencioné anteriormente. Yo les dije que en la medida en que aumenta la intensidad, aumenta el metabolismo anaerobio o su contribución para generar energía. Sin embargo, aquí vemos lo siguiente. Miren, el consumo de oxígeno en la medida en que incrementa la intensidad, va a aumentar el consumo de oxígeno. No es contradictorio a lo que les estaba diciendo, me explico. Es cierto que a mayor intensidad hay un mayor consumo de oxígeno por parte de la célula muscular. Por ejemplo, en el caballo del hipódromo, cuando está rematando o cuando alcanza su máxima velocidad, vamos a observar el máximo consumo de oxígeno. Pero, ¿qué sucede? Lo que pasa es que durante ese tipo de ejercicio de velocidad, de explosividad, la mayor contribución para generar energía proviene del metabolismo anaerobio. La contribución del metabolismo aerobio es pobre. ¿Por qué? Primero porque todo el oxígeno que se entregaba a la célula muscular se gasta muy rápidamente. Y segundo, por la limitación de la velocidad de esa oxidación, que es más lenta que el metabolismo anaerobio. Entonces, realmente el sistema oxidativo no es capaz de proveer la mayor parte de energía para este tipo de ejercicio. De manera que el consumo de oxígeno incrementa en la medida que incrementa la intensidad del ejercicio. Y según este consumo de oxígeno también se puede clasificar las 5 zonas de esfuerzo o intensidad. Vemos entonces acá cómo se podría medir el consumo de oxígeno. En laboratorio es muy sencillo porque si tenemos al caballo en una banda rodante, caminando, trotando y luego galopando y llevándolo a una alta velocidad, vemos cómo en la medida en que incrementa la velocidad, incrementa el consumo de oxígeno, también el gasto de energía. Pero la limitación de medir esta variable tan importante es que necesitamos un equipo de espirometría y un laboratorio que tenga banda rodante. Afortunadamente, los doctores Leguilet y Warwick ya diseñaron una máscara de espirometría dinámica que no requiere de este tubo y se puede medir el consumo de oxígeno en campo. Entonces, de esta manera, pues también si ustedes pueden utilizar esta variable para determinar las zonas de esfuerzo, pues es mucho mejor. Y el consumo de oxígeno es una variable muy importante para medir en todo deportista porque es un indicativo de su capacidad aerobia. Vemos entonces en esta gráfica que cuando comienza el ejercicio y en la medida en que aumenta la intensidad o el esfuerzo, va incrementando el consumo de oxígeno, hasta que llegamos a un punto donde ese consumo de oxígeno alcanza un estado estable. Esto se conoce como el estado estable del consumo de oxígeno. Y así se sostiene la tasa de consumo de oxígeno durante varios minutos o lo que esté durando el ejercicio. Luego, cuando el ejercicio termina, aquí tenemos el final del ejercicio, vemos cómo el caballo queda con una deuda de oxígeno. Este EPOC se refiere a un exceso de oxígeno consumido post ejercicio y básicamente el caballo queda con una deuda de oxígeno que se demora horas en pagar o en reponer. ¿Qué sucede? Que durante la recuperación vemos cómo el consumo de oxígeno tisular continúa alto
aunque va decreciendo, pero muy lentamente. Pero este oxígeno adicional que consumen las células musculares, los cardiomiocitos también, post ejercicio, es un oxígeno necesario para pagar esa deuda de oxígeno que quedó después de una actividad física. Esto puede tardarse horas o incluso más de un día. Vuelvo y repito, me encanta ese concepto del doctor Méndez de que un caballo se demora 1, 2 hasta 3 días en recuperarse, porque no solo tenemos que pensar en que queda con un gasto energético muy grande, con una deuda calórica, sino también por la deshidratación queda con una deuda hidroelectrolítica y por la respiración queda con una deuda de oxígeno. Bien. Entonces, volvamos al lactato porque quiero profundizar un poquito más en ese metabolismo del lactato. Resulta que el lactato es producido por las células musculares, principalmente las de tipo 2, y sobre todo cuando el metabolismo anaerobio está muy activo y contribuye mucho a generar ATP, es decir, en ejercicios explosivos de velocidad, de alta intensidad o de alto esfuerzo. Pero ese lactato puede salir de las células musculares a través de unas lanzaderas. Ahorita mostraré dónde están estas lanzaderas de lactato. En realidad son transportadores de monocarboxilatos, pero es más fácil llamarles lanzaderas de lactato. Miren cómo este lactato puede ir, por ejemplo, a circulación y al hígado para entrar en el ciclo de Cori, para volverse a convertir en glucosa, y esta glucosa nos servirá como nuevo sustrato energético o incluso para almacenar, para aumentar los depósitos de glucógeno hepático. De manera que, vuelvo y repito, el lactato es simplemente un intermediario del metabolismo de los carbohidratos. Es muy valioso como fuente de energía al poder hacer gluconeogénesis, es decir, al poder convertirse nuevamente en glucosa. Esto es especialmente importante después del ejercicio. Esto se puede aprovechar porque uno puede hacer estrategias para movilizar el lactato hacia el hígado para que este se vuelva a convertir en glucosa. Ahora mencionaré de qué manera. Y miren que además del hígado como tal, también el riñón, los cardiomiocitos y otras fibras musculares pueden utilizar este lactato producido por las fibras musculares, especialmente por las explosivas, lo pueden utilizar, lo pueden oxidar y pueden hacer gluconeogénesis. Hablamos de ciclo de Cori, pues cuando esto se lleva a cabo en el hígado, o gluconeogénesis cuando se lleva a cabo en las fibras musculares lencas, en los cardiomiocitos o en el riñón. De manera que el lactato realmente pues, no es un problema para el caballo. Y en este punto necesito hablar de las fibras musculares, porque tenemos unas fibras que son altamente productoras de lactato, que son predominantemente anaerobias, mientras que tenemos otras fibras que son más bien oxidativas y que incluso son capaces de utilizar el lactato producido por las fibras tipo 2. Entonces, miremos lo siguiente. En casi todas las razas del mundo, la composición de las fibras musculares ya está caracterizada. Cuando hacemos esta clasificación, tomamos una biopsia del glúteo medio y hacemos varias reacciones y tinciones. Analizamos la actividad de la miosina ATPasa, la tinción de la NADH y otras cositas para clasificar las fibras musculares en fibras tipo 1 y tipo 2. ¿Qué son las fibras 1? Las fibras 1 son fibras de contracción lenta, son fibras con una alta capacidad aerobia o alta capacidad oxidativa, con una alta irrigación o capilarización, alta densidad mitocondrial y un metabolismo aerobio muy eficiente. Por lo tanto, cuando una raza tiene muchas fibras tipo 1, decimos que es una raza de resistencia o de fondo,
porque son caballos que tienen la capacidad de trabajar por largos periodos de tiempo sin fatigarse, utilizando muy bien su metabolismo aeróbico. Esto es genético. Cada raza nace con esta proporción de fibras musculares y se conserva muy bien a lo largo de los años. En fin. ¿Cuáles son las razas en las que predominan las fibras tipo 1? Los caballos árabes, akalteke, que son turcos, y los caballos Mustang. O sea, no son muchas razas realmente las que tienen esta fortaleza de tener mayor porcentaje de fibras tipo 1. La mayoría de razas del mundo tienen más fibras de tipo 2. Ahora bien, entre las fibras tipo 2 tenemos las 2X, que son fibras musculares rápidas, de mucha fuerza, de mucha velocidad, de mucha explosividad, con muchas proteínas contráctiles, sarcómeras muy desarrolladas, pero con poca capilarización y poca densidad mitocondrial. Son fibras muy productoras de lactato porque ellas son de un metabolismo más anaerobio. Por eso son rápidas, de hecho, bueno, por sus neuronas motoras, pero también por esa capacidad de utilizar la energía rápidamente proveniente del metabolismo anaerobio. Y las fibras tipo 2A, aunque también son rápidas, digamos que siendo fibras de fuerza, de velocidad, su metabolismo es intermedio, es decir, también tienen una buena capacidad oxidativa. De hecho, las 2A se pueden ir transformando para parecerse a las 2X y viceversa, y eso se puede lograr con el entrenamiento. Pero un caballo desde que nace tiene cierto porcentaje de fibras 1 y 2. De manera que en todas estas razas, donde vemos que el porcentaje de fibras musculares 2 predomina, es muy importante en el entrenamiento considerar un entrenamiento aerobio que le permita a estas fibras 2A desarrollarse mucho para que el caballo alcance buena resistencia y para que se demore más en alcanzar la fatiga muscular. Entonces, esto definitivamente va a determinar la intensidad. El esfuerzo no va a ser lo mismo y no podemos poner a un caballo pura sangre inglés a competir en carreras de enduro, así como no podemos poner a un caballo árabe en competir en el hipódromo con caballos pura sangre inglés, porque no tienen las cualidades morfológicas ni fisiológicas para rendir bien en ese tipo de deporte, y metabólicamente pues tampoco. Además de las fibras musculares, yo mencionaba que el deporte ecuestre, el grado de entrenamiento, también van a determinar la intensidad del ejercicio, y esto tiene una influencia muy importante en el metabolismo anaerobio y en la síntesis del lactato. Aquí vemos, aunque esta gráfica es de humanos, es muy clara. Vemos una gráfica donde nos muestran la síntesis de lactato. Aquí vemos el valor de 4 milimoles litro, que es el umbral anaerobio, y vemos la velocidad en metros por segundo. Si observamos, lo que sucede acá es que un corredor de sprint de 100 metros planos alcanza más rápidamente el umbral anaerobio que un corredor de media distancia y a su vez que un corredor de maratón. Es decir, el atleta que está entrenado para competir en los 42 kilómetros tiene más adaptaciones musculares y metabólicas, sobre todo tiene más capacidad aerobia, por lo tanto a una mayor velocidad de carrera alcanzará el umbral anaerobio. Si lo miramos de otra manera, este corredor que es fondista o de resistencia, porque ha sido entrenado para ello, se demora más en producir o en llegar al umbral anaerobio, y también se demora más en realizar una acidificación muscular por cuenta de la activación del metabolismo anaerobio y entrar en fatiga. De manera que el deporte ecuestre tiene todo que ver con el momento en el cual se alcanza el umbral anaerobio,
y se empieza a acumular ese lactato en sangre y se llega a esa acidificación muscular y a la fatiga. Ahora, debo volver al metabolismo, a la glicólisis anaerobia, porque aquí tenemos un detalle muy importante, y es que cuando la glicólisis anaerobia se activa, finalmente tenemos aquí como producto al piruvato. El piruvato se puede reducir a lactato, y en la medida en que él se reduce, vemos como el NADH, producto final de esta glicólisis anaerobia, se oxida nuevamente hacia NAD. El NAD es un sustrato importante porque en la medida en que tengamos mucho NAD, la glicólisis anaerobia se va a acelerar, ¿cierto? Y la glicólisis aerobia se va a reducir. De manera que esto también va a determinar enormemente cómo va a ser el metabolismo de la glucosa, del piruvato y del lactato durante una actividad física. Si a eso le sumamos que existen varias isoformas de la lactato deshidrogenasa y que básicamente las fibras tipo 2 tienen una isoforma que favorece la síntesis de lactato, mientras que las fibras tipo 1 tienen una isoforma que favorecen la formación del piruvato, o sea, se devuelve. Entonces, no podemos comparar una disciplina ecuestre con otra, o un caballo de una raza con muchas fibras tipo 2 y un caballo de una raza que tenga más fibras tipo 1, porque esto definitivamente va a determinar la producción de lactato durante una actividad física, como también la producción de protones como consecuencia de esa activación de la glicólisis anaerobia. Bien. Vemos acá las fibras tipo 2, son estas que vemos acá, produciéndonos mucho glicólisis anaerobia, piruvato, mucho lactato durante la actividad física. En estas fibras musculares, miren acá la producción de protones es muy alta, y existen las lanzaderas de lactato, las monocarboxilatos tipo 4 en la membrana. Eso que le permite a las fibras musculares del tipo 2 sacar el lactato muscular, sacar el lactato producido por estas fibras, incluso también le permite sacar protones para controlar el pH muscular durante la actividad física. Entonces vemos cómo ese lactato, si va a sangre, puede ir al hígado, donde va a entrar por medio de estas lanzaderas tipo 1, lanzaderas para lactato, a convertirse nuevamente en glucosa, ¿cierto? Ciclo de Cori. Pero también vemos que este lactato puede entrar a las fibras de tipo 1. Esta es una fibra 1. En las fibras 1 predominan estas lanzaderas, las de tipo 1, que entran lactato a la mitocondria, a la célula muscular y a la mitocondria. Entonces vemos cómo es el lactato producido principalmente por las fibras tipo 2, puede ir a las 1, entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en el ciclo de Krebs, y utilizarse, consumirse para generar más energía, ¿cierto? De manera que, si ustedes han visto una carrera de hipódromo, al final de la carrera, usualmente a los caballos los ponen a caminar, media hora, una hora. Esto tiene como objetivo poner a trabajar a las fibras 1 o lentas para que ellas se consuman todo ese lactato que hay en sangre, lo utilicen como fuente de energía, por el derecho también se depuren algo de protones, y de esa manera reducir los niveles de lactato en sangre, pero sobre todo pues evitar su acumulación y la acumulación de protones y la fatiga. Vemos aquí dos investigadores que sigo mucho. Me gusta mucho el punto de vista de ellos con respecto al lactato y al valor del lactato, indudablemente. Este que habla de el papel del lactato en la acidosis metabólica post ejercicio, que ya sabemos que
La fatiga pues no es culpa del lactato, más bien pues es una consecuencia de esa desidificación y ese metabolismo anaerobio tan activo. Y Mederick, que nos habla de pues, el lactato como amigo o enemigo, más bien es un amigo, hay que saberlo es manejar y hay que saber aprovecharlo después del ejercicio para reconvertirlo en glucosa. Y finalmente vemos acá el metabolismo aerobio o el metabolismo oxidativo. Realmente este metabolismo es altamente eficiente. Mientras la glicólisis anaerobia nos provee 2 ATP por cada glucosa metabolizada, la glicólisis aerobia, aquí en la mitocondria, utilizando pues una molécula de glucosa, se pueden generar 36 o 38 ATPs, dependiendo pues de una lanzadera. Pero es altamente eficiente, la glicólisis aerobia es muy eficiente. Ahora, sí, la mitocondria, además de oxidar la glucosa, también puede oxidar ácidos grasos y aminoácidos. La eficiencia de la oxidación de un ácido graso es altísima. Por un ácido graso que se oxide a nivel mitocondrial, vamos a tener que generar más de 100 ATPs. Y por un aminoácido se pueden generar de 4 a 10 ATPs. De manera que el metabolismo oxidativo es altamente eficiente. ¿Cuál es su limitación? Que es lento, ya lo había mencionado. Pero también una limitación muy importante es la presencia de oxígeno. Este metabolismo para trabajar bien necesita de una alta concentración de oxígeno en la sangre. Otra limitación importante es que como consecuencia de la beta oxidación, incluso la omega oxidación en los peroxisomas y la alfa oxidación, se van a generar muchos radicales libres del oxígeno y eso nos va a aumentar mucho el estrés oxidativo. Pero este tipo de metabolismo es altamente eficiente y es el que utiliza el caballo en actividades físicas de baja intensidad y larga duración predominantemente. Vuelvo y repito, predominante porque nunca es un sistema o el otro. Siempre todos los sistemas estarán activos, pero habrá uno que predomine. Miremos entonces por último el gasto de proteínas para generar energía. Esto es muy costoso. Sin embargo, los aminoácidos gluconeogénicos e incluso otros los aminoácidos de cadena ramificada contribuyen a generar aproximadamente del 10 al 15% de la energía, por ejemplo, en una competencia de enduro. El gasto energético de los caballos de enduro es muy grande, pero también también el gasto proteico y de aminoácidos, de manera que realmente los aminoácidos pueden proveer energía, pero esto ocurre especialmente en los ejercicios de muy larga duración o cuando ya empieza a notarse un agotamiento del glucógeno hepático y muscular. Bueno, aquí vemos un resumen de ese metabolismo oxidativo. En este trabajo tan bonito, los autores midieron varios metabolitos, pero también otras cosas, y nos muestran cómo específicamente en un caballo árabe que compite en enduro, vamos a tener muy activo este metabolismo aerobio, este gasto de piruvato, esta utilización más bien de piruvato, aunque también se produce el lactato, pero esta síntesis del lactato es más lenta. Y vemos además también un papel muy importante del oxaloacetato al haber un desgaste pues, de aminoácidos importante en estos caballos, sobre todo al final de la competencia. Los metabolitos que están en color rojo aumentaron después de una carrera de enduro, los que están en verde disminuyeron, pero definitivamente es el metabolismo oxidativo es el que más contribuye a generar ATP en estos caballos de enduro. Vamos a ver, sí. Discúlpeme usted. Es muy interesante toda la charla, nada más ya vamos sobre el tiempo. Si pudiéramos incrementar un poco o acelerar un poquito la plática, se lo agradeceríamos. Gracias. Termino. Bueno, aquí vemos que entonces como ejemplos en el salto ecuestre se utiliza principalmente un metabolismo aerobio. En la natación el metabolismo es mixto por la intensidad, por la frecuencia cardíaca.
Y en caballos de adiestramiento, en caballos de paso fino, básicamente un metabolismo anaerobio. Vemos también, pues acá, perdón, en otro trabajo, vemos entonces cómo después de una carrera de enduro aumenta mucho la oxidación de ácidos grasos, lo que nos lleva a un alto estrés oxidativo, el gasto de aminoácidos de cadena ramificada, el gasto proteico y el nitrógeno ureico. Y finalmente vemos que es muy distinto la utilización del metabolismo aerobio y anaerobio con y sin calentamiento previo al ejercicio. Vemos arriba como sin el calentamiento el caballo estará obteniendo la energía principalmente a partir del metabolismo anaerobio. Mientras que si el caballo no hace un calentamiento, el metabolismo aerobio contribuye más a la generación de ATP. Muchas gracias. Pues si tienen dudas, igual tenemos un panel más adelante donde podremos resolver muchas cuestiones.